Señor, gracias una vez más. Es necesario declararlo, Dios, que nuestra gratitud está en que este lugar nunca está basado en la capacidad de un predicador, en el estilo de enseñanza, en la intelectualidad de una audiencia, en la capacidad de entender. Señor, descansamos en que es tu Espíritu Santo el que da vida a Dios, el que hace que palabras tengan efecto en nuestros corazones y que la palabra cumpla su propósito de ser como una espada que penetra hasta lo profundo del corazón y discierne las intenciones y los pensamientos y salva. Así que, Señor, ante una porción compleja, descansamos en que venimos porque tú nos has invitado esta noche para conocerte como el buen Dios que eres. Háblanos, adviértenos, despiértanos, y manténnos atentos a lo que tienes que decirnos esta hora. Para terminar esta hora con participando de la cena tuya, que nos mandaste que hiciéramos hasta que tú envíes a Cristo de vuelta por nosotros. Así que justamente se teje, me encanta, esta porción con lo que festejamos este miércoles. En el nombre de Jesús, amén. Ok, ¿listo? Mira, si hay un sermón de todo Marcos que requieres estar despabilado, diría mi abuelita, es este. Porque si tú pierdes, te distraes tantito, vas a perder y de repente vas a empezar a tener pesadillas, hijo, con estrellas cayéndote del cielo y fuego cayéndote en tu cama. Entonces necesito que pongas atención y que literalmente te incline Dios tu corazón a Él. Repito, Huguito hizo un gran trabajo viendo desde el 1, bueno, específicamente del 3, sobre todo al 14, ¿sí? Pero quiero hablar yo desde el 13, ¿sí? Y es lo que vamos a ver. El título del sermón es Se los dije. Se los dije. Y no es un rollo como de te lo dije. Es un rollo de cuando esto pase, acuérdense, ya les había dicho. Como un rollo de pongan atención porque esto viene y no te va a agarrar mal parado porque Jesús te dijo. Pero empieza el 13 diciendo: y seréis aborrecidos. Está hablando de esta batalla que va a haber entre gente que va a conspirar contra su propia familia porque son creyentes y demás. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es uno de los textos. Ok, vamos a ver las cosas como son. Nuestros vecinos de enfrente usan Marcos 13, versículo 13 para decir que la salvación se pierde y que tú tienes que estar vivo, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, si tú no perseveras hasta el fin, y es lo que, repito, es lo que ellos manejan. Entonces, el punto es de que si tú lo lees fuera de su contexto, probablemente dice eso. El punto es que tú no puedes sacar el evangelio de la Biblia, ¿sí? Y aquí la porción no está basada en infundir temor de perder la salvación, sino invitarnos a nuestra parte activa en respuesta al Dios que nos salva. Dice, advierte el tema: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Cuál es el contexto? Que ante una oposición que te van a aborrecer por causa del nombre de Jesús, tu parte activa y la mía es ¿qué? Perseverar. El rollo no es échale ganas, porque si te agarran mal parado y mueres y vas a cuentas, te vas a ir al infierno, aunque hayas. No. El tema es ante una tribulación evidente, que es que van a aborrecerte por causa de que tú amas el nombre de Jesús. La invitación es persevera hasta el fin y serás salvo. ¿Qué quiero decir con esto? Y perseverar es el verbo clave, ¿sí? Perseverar en el hebreo es hipomeno, ¿sí? Que se traduce como quedarse bajo. Es como, ok, sería esto: está un tormentón y estamos en un paraguas grande. El que perseverare en estar abajo del paraguas no se mojará. O sea, no es como gran ciencia tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Quedarse abajo, detrás de, protegido, permanecer, resistir y soportar. Y puse aguantar en mayúsculas. ¿Por qué? Porque precisamente va a aparecer en pantalla la pregunta clave del versículo. ¿Perseverar es el verbo que caracteriza tu reacción ante el ataque o las aflicciones? Lo que está diciendo la Biblia es cuando vengan los ataques y los aborrezcan por causa del nombre de Jesús, ustedes soporten, aguanten, ¿sí? Esa es la pregunta clave que nos arroja el texto en el 13. ¿Por qué? ¿Sí? Porque tiene que ver con un atributo de Dios. ¿Cómo llego a esto? Dale en pantalla. Puedo perseverar, soportar, quedarme bajo, aguantar, porque es un atributo del amor de Dios con que me ha amado. Perseverar, repito, se traduce como soportar. 1 Corintios 13, ¿te acuerdas que dice? El amor es sufrido. Y dice, el 7 dice, todo lo soporta.
Entonces, el verbo no es un rollo de échale ganas tú, sino que como Dios te ha amado así a ti, entonces tienes la capacidad de ¿qué? De tú perseverar. Porque no es algo que nace de ti, sino que recibes de Dios, ¿sí? Romanos 12 dice sufridos en la tribulación. No es un rollo de pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. No, es como perseverando en la tribulación, no arrugándose, no echándose para atrás. Hebreos va a decir: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma. Es decir, de los que ante la amenaza, porque de repente como amamos a Jesús y el mundo dice aborrece a Jesús, pues entonces pues nos volvemos para atrás porque no, creo que era de mentis, creo que es un juego, creo que no era tan cristiano como creía. La verdad es que como que me gustaban las canciones, pero eso de que me odien porque yo amo a Jesús, eso ya no me gustó, ¿sí? El tema aquí es: quien permanezca leal a Cristo, derivado de su lealtad a su nombre y su amor para contigo, en el tiempo de la persecución entrará en la gloria. Ahora, cacha que no tiene que ver con tu rendimiento, ¿cierto? Sino con recordar que Dios, su amor, digo, no sé si has puesto atención, pero su amor te ha soportado mucho a ti. Amén. Amén. Entonces, en base a eso, cuando tú sufres por su nombre, tú puedes decir: esto no es nada comparado con lo que Dios me ha soportado a mí. Y entonces tengo un muy buen fondo de ahorro para soportar, porque no es mi rendimiento, es su amor, ¿sí? El tema aquí y la realidad es que ninguno que haya sido verdaderamente regenerado por el evangelio perecerá por incredulidad, ¿sí? La Biblia lo dice en múltiples ocasiones. Menciono algunas, por ejemplo, Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿sí? Y repito, porciones que hablan mucho de la realidad que tú y yo podemos tener esta confianza. Romanos 8, ¿te acuerdas? Antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, espada, angustia, desnudez, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿sí? Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mi confianza no está en que yo persevere, sino en que Dios prometió que si Él empezó una obra en mí, Él la va a ¿qué? Él la va a perfeccionar, ¿sí? Y por último, primera de Juan 2:19, que dice: estas personas salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase a todos que no son de nosotros. Entonces la idea es: si tú realmente has sido regenerado por el evangelio, has creído, has abrazado el evangelio de Cristo como tu estandarte y tu confianza, tú tienes la capacidad de perseverar porque tú amas más a Jesús. Y pueden odiarte, aborrecerte y criticarte, pero al final del día, ¿has conocido a personas que están en relaciones enfermizas, tóxicas y abusivas, y todo el mundo los critica y no les importa? Porque aman a esa situación tóxica. Ok, si esto es con un amor tóxico, ¿cuánto más no será con un amor glorioso y santo como el de nuestro Dios? Y pueden decir: pero es que esto es porque tú es que es porque eres cristiano, o la clásica: no, es que ya eres aleluyo. ¿Sabes una cosa? Soy un redimido, y el que haya resistencia contra mi fe hace evidente que Jesús tenía razón, porque dice: me van a aborrecer por causa de su nombre, ¿sí? Les van a aborrecer por causa de su nombre. La realidad y la tristeza es que en tiempo de persecución o tribulación, muchos cuya adoración a Dios ha sido nada más, y vamos a decirlo así, externo, pronto se unirán. La Biblia dice, lo que el contexto da, se unirán a las fuerzas del enemigo, y algunos de ellos hasta serán delatadores o chismosos. ¿Ve lo que dice? Y el padre al acusará a tal y tal acusará a tal, y los entregarán, ¿sí? Qué peligroso es la realidad de examinarme y decir: Señor, ¿he creído realmente? O mi adoración es externa nada más, y es porque esta onda me gusta, o porque me siento bien. ¿Realmente he creído mi condición de pecador, mi necesidad de un redentor, Cristo enviado, muriendo en una cruz en mi lugar, resucitado al tercer día, venciendo la muerte y el Hades para ofrecerme vida eterna, y la certeza, como vamos a festejar hoy, que Él regresará por nosotros para que habitemos siempre con Él? ¿Sí? De las 10 persecuciones, vamos a decirlo, tradicionales que hubo desde este momento, y estoy hablando desde Nerón, que le tocó a Pablo, hasta Diocleciano, no te preocupes si no sabes quién es ese, ¿sí?
La última persecución fue la más violenta de todas, ¿sí? El propósito, no muy diferente a toda persecución, era destruir a la iglesia de una vez por todas. Comenzó en el festival Terminalia, en el 23 de febrero, justamente festejamos ayer un aniversario, ¿sí? El 23 de febrero del año 303 después de Cristo, ¿sí? Ahora, no te llama la atención el nombre Terminalia, hasta parece como de Mortal Kombat, ¿no? Como Fatality, ¿no? Terminalia, ¿sí? Pero aún este supremo, tremendo, maquiavélico y vil esfuerzo por destruir a la iglesia fue en vano, ¿sí? Tertuliano registra en uno de sus escritos lo siguiente: seguid adelante, despedazadnos, torturadnos, haced polvo de nosotros, nuestros adeptos acrecentarán en la misma proporción que nos arraséis. La sangre de los cristianos es su principal semilla, registró él, ¿sí? Y esta es la fe. Años después, el emperador Constantino, y esto lo puedes ver en la historia de la humanidad, ¿sí? Tuvo una visión en la que vio una cruz, y en esta visión se le fue dicho literalmente in hoc signo vinces, traducido es por este signo vivirás, y él lo vinculó a la fe cristiana, en el que el Mesías había muerto en una cruz, y vinculó este símbolo con la cruz de la fe cristiana, y él y su madre fueron el primer imperio romano que fue totalmente pro iglesia cristiana, ¿sí? Pero estamos hablando que pasaron 312 años aproximadamente hasta que Roma, como pagano, oficialmente se vino a la ruina y empezó una era, vamos a llamarle de más bonanza, podríamos decirlo, para la iglesia cristiana, ¿sí? A la quien Cristo le llama mi iglesia, ¿sí? Mi cuerpo. Entonces, pero es curioso, porque se vino con todo el ataque. Vamos a ver ahorita unos detalles de esto, pero en resumen es el 13. Todo esto está en el 13 nada más. ¿Hasta aquí vamos bien? Estoy haciendo esto para conectar la gran labor que hizo Huguito de hablar de los terremotos y demás, y con la porción clave de perseverar y avanzar hacia la segunda parte de la porción, que es en el 14, ¿verdad? Donde dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Me encanta que la gente que empieza a leer la Biblia lee eso y no entiende nada. Entonces dice, ¿cómo es que le entienda? Porque yo lo estoy leyendo y no entiendo nada. Entonces, tranquilo, parte de la gloria de esta iglesia es que predicamos la Biblia desde la Biblia, o sea, no hay como mayor ciencia. Entonces, permíteme explicarte lo que está un poco hablando esto, ¿de acuerdo? La idea es esta, y Huguito lo hizo muy bien con este gusto que él tiene con las películas como futuristas del fin de los tiempos y este tipo de rollos, ¿no? Como que nos generan morbo, este rollo de el fin viene, y realmente sí viene. La pregunta es, ¿el fin de qué? O sea, la pregunta que arroja Marcos 13 es, ¿viene el fin, pero el fin de qué? ¿De Jerusalén? ¿O el fin del templo? ¿O el fin del mundo? ¿O el fin de nuestra era? Y parte clave es entender que el discurso de Cristo aquí va a acercarse gradualmente a ello, ¿sí? El versículo 26, por ejemplo, ¿sí?, que pertenece a una sección que vamos a ver a continuación, se hace mención de el Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, haciendo referencia ¿a qué? Al día de cuando Cristo venga con poder para volvernos a Él. Sin embargo, la tribulación descrita del 14 al 23, ¿sí?, parece diferente a esos momentos, porque habla específicamente de Judea, si te fijas. Y Jesús no está hablando de en los tiempos o en el mundo, como en Apocalipsis va a mostrar, sino aquí está hablando de Judea, y creo que en Mateo, Lucas habla literalmente de Jerusalén, así que va a ser sitiada por ejércitos. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar estas palabras? ¿Sí? Y esto, repito, quiero ser muy temeroso de poder plantear tres escenarios que los eruditos abrazan como esto es, plantear las objeciones contra cada uno, porque al final del día, repito, y aclaro esto no te estoy equipando para pelearte con los testigos de Jehová y decirle, no, es que mi pastor que sí me predicó y eso habla de... No, la Biblia no dice que estudiamos para contender o para pelear o debatir. Estoy hablando para poder nada más tener una lectura más balanceada y real de la palabra, no basada en interpretación personal, porque sería un tirano si les dijera, yo interpreto eso y ustedes crean eso, sino poder realmente ver como el abanico de lo que se entiende en base a lo que la Biblia dice y poder llegar a una conclusión bíblica,
¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, una de las consideraciones de la siguiente porción es que los versículos 14 al 18 se refieren a los ayes o al lamento que recaerá sobre Jerusalén y Judea, terminando con la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, ¿sí? Para los que no conocen ese momento, Roma sitia Jerusalén, cumpliendo lo que Jesús iba a decir, y empieza a atacar. Por eso Jesús les dice más adelante: cuando vean esto, huyan a los montes. Sí sabes qué fue lo que pasó en el 70, ¿verdad? Que cuando vieron Jerusalén sitiada, la gente, en vez de ir a los montes, se peló para la ciudad y se encerraron, y se produjo una de las más grandes mortandades registradas en Jerusalén. Entonces, lo que pasa esencialmente es, repito, esto dicen, ¿sabes qué? Se registra nada más 14 al 18, es específico para Jerusalén. El resto del pasaje, 19 al 23, o por lo menos 19 y 20, describen la gran tribulación que deberá venir antes del regreso de Cristo, registrado en Tesalonicenses y en Apocalipsis. Esa es una interpretación. ¿Cuál es el problema con esto? Que es imposible separar los versículos así. O sea, un método de estudio bíblico es meter en el contexto todo, y no puedes decir, bueno, esta porción de este versículo habla de esto, pero esta habla de otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Están tan estrechamente conectados en la porción en Marcos y en los otros evangelios como para manipularlos de esa manera y decir, bueno, esto habla de esto, pero el otro habla de aquello otro. Y la prueba de eso es que, por ejemplo, en el 19 dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio de la creación y nunca habrá jamás. ¿Hace sentido para ti eso? Ahora, el tema es que si eso fuera 70 después de Cristo, que fue una masacre tremenda, ¿qué pasa, por ejemplo, con Hitler? Que fue una mucha mayor mortandad que lo que pasó en Jerusalén, ¿sí? Entonces, nada más esa es una consideración y una objeción contra ello, ¿sí? Y ese es el momento en el que muchos están así de, ok, díganos que nos va a decir entonces que vamos a terminar las tres y vamos a avanzar. Dos de ellas están muy ligadas, ¿verdad? La segunda, vamos a consideración, es que toda la sección del 14 al 23 es una unidad que describe solamente de Jerusalén y nada más. Se refiere nada más y exclusivamente a Jerusalén. El problema con eso, repito, es el tema de cómo reconcilias esta tremenda mortandad del 70 contra lo que viene en el versículo, por ejemplo, 24 al 26. Se ve claro una tribulación mencionada que no puede apuntar nada más al 70, sino que tiene que meter temas terribles que iba a sufrir el pueblo judío más adelante, ¿sí? Y el punto es de que si fuera exclusivo para 70 después de Cristo, la Biblia dice en el 24 que después de estas cosas viene ¿qué? Cristo. Entonces tendría que haber pasado que después del 70 viene Cristo por su iglesia. Entonces hay un problema, porque entonces ya nos quedamos, ¿sí? Pero y el punto es, repito, no podemos comentarlo así, porque la Biblia habla de eventos más adelante de sobrenaturales que no han pasado todavía de esas magnitudes, ¿verdad? Y la tercera y obvia es que toda la porción 13 al 23 sobre todo habla exclusivamente, eso es lo opuesto. Uno es exclusivamente 70 después de Cristo y el otro es exclusivamente de los tiempos por venir, de la gran tribulación que registra la palabra más adelante, que precederá el regreso de Jesús, y no tiene nada que ver con la caída del 70 después de Cristo. ¿Cuál es la objeción contra ello? Que, como ya mencionamos, la porción habla específicamente de Judea. Entonces no puedes desconectar esa porción de lo demás, ¿sí? Ahora, si hemos visto los tres temas y las tres objeciones, pues entonces ¿qué, pastor? Entonces ¿qué creemos? ¿Sí? Y la respuesta está en inductivamente, expositivamente, ponerle una etiqueta correcta a Marcos 13, y es que estamos tratando con un pasaje profético. Y dices, ajá, ¿y cómo se come eso? Aquí todavía no hemos acabado el sermón, ¿sí? Estamos tratando con un pasaje profético. El único camino para interpretar en armonía esto es analizarlo con otros pasajes proféticos de la Biblia, entendiendo que en los temas proféticos se contemplan uno o más sucesos, ¿sí? Como si fueran un solo evento. Quiero poner un ejemplo claro. Por ejemplo, vamos a ver Isaías, Joel, Malaquías
y Jesucristo como el profeta por excelencia, ¿verdad? La palabra profética más segura y demás, ¿sí? El profeta lo que hace es que mira hacia el futuro, tiene una visión de Dios hacia el futuro, de la forma en la que un viajero a nivel del horizonte o de una montaña ve las demás montañas, ¿sí? Ve una cumbre junto a otra desde donde se encuentra él y describe lo que ve y se ven cerca, ¿sí? Sin embargo, cuanto más se acerca a la siguiente cumbre, ve que el pico de la siguiente montaña está más lejos. ¿Qué quiero decir con esto? Acuérdate que soy muy gráfico yo. Ok, todo mexicano sabe qué es eso. Si no sabes qué es eso, tienes problemas serios y tendremos que orar por ti al final para darte algo para que puedas estudiar, ¿sí? El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Todo el mundo, repito, sabe qué es eso. Ahora el tema es que lo ves aquí y si te describen qué ves, tú dices, pues veo un volcán y otro volcán, ¿no? O sea, como que no es mayor ciencia. Siguiente foto, por favor. ¿Qué es lo que estoy viendo con la lectura profética de un tema? Este es uno de los picos del Iztaccíhuatl. Desde aquí estás viendo el Popocatépetl. Ahora, si te dicen ¿qué ves? Tú dices, pues viene un pico y después viene ¿qué? Otro pico. El tema es que entre el Popo y el Istra hay 16 kilómetros. Ahora, tú no los ves en esta dimensión, pero si tú quieres ir de un punto al otro, son cerca de 40 y tantos minutos en recorrido normal, ¿sí? Sí sabes a dónde estoy llegando con esto, ¿cierto? Lo que Jesús está aquí diciendo, está diciendo lo que viene desde esta perspectiva. Mira, esto va a pasar y esto viene junto con esto. Quiero darte ejemplos bíblicos de eso, ¿sí? Por ejemplo, en Isaías 11, 1 al 4, si quieres ir en tu Biblia ahí para poder, deja tu separador en Marcos. Sé que esto es muy pesado para algunos, mi anhelo es que aguanta vara. Sí, hay una aplicación muy gloriosa para esto, para ti, para mí, ¿sí? Isaías 11, 1 al 4 va, por ejemplo, repito, un profeta, Isaías, va a relacionar la primera venida del Mesías con sus buenas noticias con la segunda que viene para juicio y se combinan en una porción, ¿sí? Isaías 11, 1 al 4, ¿ya están ahí? Saldrá una vara del tronco de Isaí y basta gortoñará en sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cachas? Está diciendo, viene a juzgar, a consolar y demás, pero también viene a castigar. Ahora, en una misma porción es esto y esto en una foto, ¿sí? Quiero preguntar algo. ¿Ya me cachaste la idea? Porque tengo otros 3 ejemplos en Malaquías y en Joel para ayudarte a entender cómo proféticamente, al decir una verdad de lo que viene, por este efecto, en una porción se meten eventos que no necesariamente están pegados en sí, sino que es como la foto de lo que viene. Ok, quiero ayudarte con eso. Si tú no me acabas de entender lo que estoy queriendo decir y quieres como estudiar más y meditar en esto, como si lo quieres ver como en casa, anota ahí Isaías 61, 1 y 2, Joel 2, 28 al 31, ¿sí? Son fotos de esto. En una misma porción viene, por ejemplo, Segunda de Samuel 7, está el profeta diciéndole esencialmente de parte de Dios, mira, ¿te acuerdas de esa porción? Le dice a David, de tu descendencia vendrá el Mesías. Ahora, pregunta, ¿Salomón fue el Mesías? No, pero del linaje de David, siguiente evento en la lectura del profeta es, de tu linaje va a venir el Mesías, ¿sí? Entonces repito, ahí están nada más las porciones para que puedas, segunda de Samuel 7, 12 al 16, Malaquías 3, 1 y 2, son este tipo de ejemplos. Literalmente la etiqueta gramatical de la Biblia estamos hablando de un evento, una lectura profética en este momento, ¿sí? 2 acontecimientos trascendentales que están entrelazados, mas no necesariamente pegados, ¿sí? En este caso, en Marcos 13, regresamos a Marcos 13. 1, el juicio sobre Jerusalén, que viene en el 70 después de Cristo. Bueno, vino, mejor dicho, para ellos viene, ¿sí? Y la tribulación que culmina con el juicio final y el fin de la historia del mundo como lo conocemos. Y cuando ya Cristo viene a redimir su creación, de la cual Romanos 9 vimos que la misma creación está gimiendo que Cristo ya venga a tomar posesión de esto, ¿sí? Nuestro Señor aquí, Jesucristo, está prediciendo, esa es la palabra, la catástrofe que se avecina
en el 70, pero a la vez tejiéndola con una constante amenaza y aflicción que sufrirá su iglesia hasta el día que sea rescatada por él. Ok, hasta aquí vamos viendo Horizonte. Repito, esto no es una porción fácil, pero necesitamos, es todo el consejo de Dios, necesitamos caminarla, ¿de acuerdo? Entonces, 14, cuando venga la abominación desoladora, ¿qué es eso? Suena como un enemigo de Power Rangers, vamos a aterrizarlo, ¿sí? Una muy buena traducción sería esto: cuando venga el sacrilegio desolador, ¿sí? Por eso la abominación, que es algo que acuérdate que tiene que ver con algo que se atentaba contra algo sagrado, era abominación, ¿sí? El personaje aquí se llama Antíoco IV Epífanes, ¿sí? Un rey sirio, ¿sí? Un rey sirio que en el 169 tomó la ciudad santa, saqueó el templo, ¿sí? Y poco después, imagínate la abominación desoladora, ¿sí? Porque ¿qué dice el versículo 14? Cuando vea la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, este cuatito lo que hizo después de saquear el templo, un año después, ¿por qué no? Vamos a edificar un templo a Zeus encima del templo. Y es lo que está hablando Jesús aquí. Puesta una abominación, puesta donde no tendría que estar, ¿sí? El que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque es una de las porciones que habla que hay momentos para el cristiano que no se tiene que meter en broncas. O sea, la Biblia está diciendo, hay momentos en que no es pecado huir. Es más, aquí Jesús te lo está ¿qué? Mandando. Este rollo de, no, es que ahí hay batallas que no están llamadas a pelear, ¿sí? Y aquí me encanta Jesús advirtiéndole: miren, cuando venga esto, ustedes pongan atención y pélense por patas. No dice eso, pero es como el deseo, ¿no? Como pélense, porque es como este papá que dice al niño, como no hables con extraños. Si alguien viene y te quiere, tú pélate y busca y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Es este deseo de nuestro buen pastor de cuidándonos, ¿sí? Cuidándonos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió al llegar la hora de la amarga tribulación que ven aquí, o de la que habla aquí? Los judíos, muy al estilo, hicieron totalmente lo contrario, lo que te acabo de decir. Y al ver Jerusalén sitiada, en vez de pelarse a las montañas, se metieron a Jerusalén y fue una matanza, una matazón tremenda, ¿sí? Ahora, la pregunta sería: ¿los cristianos hicieron caso a Jesús del consejo y huyeron a los montes? La opinión de muchos autores es que así lo hicieron, ¿sí? Y que encontraron un refugio en Pella de Perea, ¿sí? Pero es una teoría que no hay una evidencia bíblica que lo sustente, porque mentiríamos si dijéramos que los cristianos siempre hacen caso a Jesús. Entonces, repito, no has tocado un comentario, no estoy diciendo esto es, ¿verdad? Y es de suponer, la realidad es de suponer también que hubo creyentes que temieron a Dios y cuando vieron eso se acordaron que Jesús les dijo: se los dije, cuando vean esto, pélense, ¿sí? Pélense, ¿sí? Entonces dice, en el 15, dice, y el que esté en la azotea, y Jesús está hablando en términos como de urgencia, hijo. Y el que esté en la azotea, y el tema no era muy diferente, era una azotea y tú subías por una escalera exterior a la azotea. Entonces dice, no baje y se meta a su casa, no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y el 17 es este corazón compasivo de Jesús por los que van a batallar. Ay de las que están embarazadas y o las que tengan bebés pequeños, que creen en aquellos días, porque si pones atención no es muy fácil correr embarazada o con bebé pequeño en brazos. Jesús, y esto me fascina porque es una foto más del corazón compasivo de nuestro Señor, con angustia por las mujeres embarazadas y las complicaciones de viajar en el invierno. Si has visto la película The Revenant o El Renacido, sabes que viajar en el invierno no está muy chido, ¿sí? Y el invierno en Jerusalén es un invierno, no como el aquí de Querétaro, que estamos a 2 grados y ya 6 capas de ropa, no. ¿Sí? Literalmente hasta neva en territorio de Israel y en esta zona de Asia, ¿sí? por estas zonas y por estos países. Entonces Jesús está diciendo: ay de las que están embarazadas o de las que tienen bebés pequeños, orad, versículo 18, pues que vuestra huida no sea en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación. Esto es lo que va a marcar la diferencia, diciendo no es la gran tribulación. Jesús está diciendo aquí nada más, aquellos días serán de ¿qué? De tribulación. No pongamos, repito, etiquetas que no dice, ¿verdad?
Y repito, no es la gran tribulación de la que va a hablar después, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este día, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió. Me fascina. Sonaré un pleonasmo, ¿no? Como escogidos, ¿qué escogió? No, esto es para Jesús exaltando al Padre. Los escogidos, ¿quién nos escogió? Él. Porque pueden ser escogidos por ángeles o por profetas o por buenos religiosos. No. Tú y yo somos escogidos. ¿Y quién nos escogió? Dios. Efesios 1 dice esto: según nos escogió el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios 1:6. ¿Sí? Entonces dice: por causa tuyo y mío, mi hermanito. ¿Sí? Y de los que han de creer. Ahí estamos tú y yo para los de la iglesia primitiva. Cristo acortó aquellos días, ¿sí? Y se refiere evidentemente a este periodo de angustia que vendrá previo a su regreso, ya porque ya se empieza a enfilar hacia lo que va a ser la última etapa, ¿verdad? Dice en versículo 21: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allá está, no le creéis. Destaca las dos palabras mirad, porque habla de entusiasmo. La gente que te va a decir, oye, ya Cristo regresó, lo va a decir con mucho entusiasmo. Vamos a ver después que porque fueron engañados por milagros y proezas. Te van a decir, no, mira, ya Cristo volvió aquí, o ya Cristo volvió allá. Sí, y está hablando Jesús una vez más de lo que viene, que se levantarán pseudos profetas y pseudo Cristo. El falso profeta y el anticristo, ¿sí? Puedes leer en Apocalipsis más de eso, ¿verdad? Sin friquearte y sin tener pesadillas al respecto. Porque todo cristiano nuevo que lee Apocalipsis no puede dormir porque se imagina con caballos y con langostas de qué tamaño. Entonces, Apocalipsis no está hecho para darte pesadillas, sino para decirte, esto viene. Y si sabes que esto viene, tú puedes saber lo que viene y tener paz. Que dirá Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿sí? Y en Horizonte creemos, somos pretribulacionistas, que Cristo va a venir por su iglesia previo a la gran tribulación. Y que nosotros ahora, escucha esto: si así no fuera, Dios no deja de ser buen Dios, porque Dios prometió que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Entonces mi tema no es ¿nos vamos o nos quedamos antes o después? Mi tema es, ¿sabes qué? Vamos a tener una eternidad con Jesús para siempre. Eso seguro, ¿sí? Lo demás literalmente son promesas gloriosas. Repito, aquí creemos eso porque tenemos esa confianza en Filipenses 1:6, que uno, la salvación no se pierde si ha sido verdaderamente escogido, salvo, sí, regenerado. El que empezó la en tu vida la va a perfeccionar. Sí, puedes tener baches, puedes tener momentos de debilidad, pero Él va a perfeccionarte, hacerte perfecto hasta el día de Jesucristo. Sí, pero esta es la promesa. No meternos en temas de cuándo, si es o no es, porque si este sermón resulta en una avidez, morbo por saber cuándo va a ser esto, yo prediqué totalmente el peor sermón de mi vida. Porque la Biblia va a decir ahorita en 3 ocasiones: ustedes no saben cuándo viene, y ustedes no saben cuándo viene, y ustedes no saben cuándo viene. Juan Calvino dice lo siguiente: es un espíritu totalmente arrogante el querer gastar una vida descifrando lo que Jesús dijo no vas a saber. Pero hay esta gente tan fumada que es pastor, yo no, la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día, pero yo sé el segundo y el minuto. Dice, brother, tienes mucho tiempo libre, búscate un trabajo, ¿sí? Porque es arrogante. O sea, dice, si ni aún los ángeles saben, hijo, qué arrogante es que tú y yo queramos saber lo que ni aún los ángeles que están en la presencia de Dios saben, ¿sí? No es nuestra chamba saber cuándo. Nuestra chamba es estar velad, alertas, exactamente. Entonces vamos a enfocarnos hacia eso, ¿de acuerdo? Entonces dice, aguas con estos falsos maestros, no les crean. Dice versículo 18, orad pues, estamos en el 21, 22. Si no les creáis, el 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿sí? Y harán señales y prodigios. Y imagina lo siguiente: si fuese posible, dice, para engañar, si fuese posible a uno de los escogidos. Porción que usan allá. Y otras religiones ya ves, te pueden engañar. No. Lee la Biblia. Si fuese posible, no es posible. El tema de lo que está aquí queriendo hacer Jesús es esto: decir, su engaño va a ser tan bueno que si fuera posible engañar a los escogidos, los engañaría. Pero nuestra gloria, mi hermanito, es que si conoces la verdad, puedes discernir muy bien el engaño. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, repito,
Alejémonos de controversias que separan y dividen y vayamos a la gloria de aquel que nos compró. Ese es el tema, ¿verdad? Versículo 23. Mas vosotros mirad, ¿y qué dice? Os lo he dicho antes. Nos recuerda, ¿verdad? Expresiones. Y lo ha usado en Juan, lo usa muchas veces, como ya les dije, recordad, estar en guardia, tened cuidado, mirad. Me gustó lo que dijeron ahorita, estén alertas, ¿sí? Jesús sabía que sus palabras serían repetidas a las generaciones posteriores, véase tú y yo, ¿sí? Entonces por eso dice, ya se los dije antes. Pregunta, vamos a la mitad. Hasta aquí vamos bien, Horizonte, ¿verdad? Porque vamos a enfilarnos ya hacia la parte final, que ya literalmente tiene que ver contigo y conmigo. Porque la pregunta es pastor, ¿estamos en los últimos días? Respuesta, sí. Lo que realmente quieres preguntar es esto: pastor, estamos, pastor para que no se malacostumbren. Pastor, ¿estamos en los últimos días de los últimos días? La respuesta es sí, también. ¿Pero cuándo será eso, pastor? Vamos a ver, porque Jesús te dice, no sabes. Y es interesante, si Jesús te dice no sabes, descansa en que Dios diseñó que no supieras. Ahora, preocúpate por lo que Dios te diseñó que tú sí supieras. Porque lo que los grandes teólogos de la Biblia dijeron, no es lo que no entiendo de la Biblia lo que me espanta, es lo que entiendo, que Dios me está pidiendo cosas y yo me echo bien guaje, ¿sí? Pero, dice 24, vamos a avanzar. Van bien, veo sus caritas que como el 98%, excepto 2 personas que ya vi, no voy a señalar, están agarrando la onda, ¿sí? Pero, en aquellos días, después de aquella tribulación, y empieza entonces ya a enfilarse, ¿verdad? Ante la venida del hombre, como del Hijo del Hombre, que es el nombre mesiánico que le más gustaba a Jesús. Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará a luz su resplandor. Ya está hablando de volcanes, del segundo volcán, que es cuando Cristo vuelva, ¿sí? Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, ¿sí? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, cumpliendo así lo que va a decir después Pablo en 1 Tesalonicenses 4, ¿sí? Vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, ¿sí? Un elemento, porque eso es el segundo volcán, porque va a decir, y hemos leído aquí, que es necesario que por todo el mundo se predique el evangelio. Entonces no puede ser esto el 71 después de Cristo, porque como te explico que para esas alturas México, no sé en qué etapa, si no prehispánica, española estaba, y no había llegado el evangelio ni siquiera. Entonces, por eso está hablando ya del volcán segundo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Dice 28, de la higuera aprender la parábola. Entonces me encanta Jesús como el maestro por excelencia que es, ¿verdad? De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿verdad? Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, lo que Huguito dijo desde la semana pasada, terremotos, amenazas, guerras, reino contra reino, todo lo que acabamos de ver, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a pasar una pausa aquí y vamos a desempacar esto, ¿ok? 3 capitas muy sencillas. La primera foto es la higuera, ¿sí? Y de modo muy singular, los discípulos saben, porque conocen y los que tuvimos la bendición de poder ir a Israel el año pasado, en el tema que Jesús me fascina, él agarraba algo para un ejemplo que todo el mundo entendía. Entonces habla de una higuera, y toda persona en Jerusalén había visto higueras en el camino, había muchos árboles de higuera, ¿sí? Hasta la fecha, ¿sí? Entonces dice, todo el mundo sabía que cuando una higuera, sus ramas empiezan a ser como blandas y como robustitas, es porque está llena de savia y viene el fruto, la hoja madura y el fruto, asumiendo que la rama blanda anuncia que viene el verano. Jesús está diciendo que lo que les acabo de decir anuncia, ya vengo pronto, ¿sí? Y lo hila con, dice versículo 29, así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, conoced que está cerca a las puertas, es decir, está tocando ya. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, y ahí, ¿esta generación quién es, pastor? Somos nosotros. Tranquilo, ¿sí? El comentario más balanceado de esto es que está hablando de Israel, y lo que dice es, Israel no pasará hasta que esto venga. Y hasta la fecha, por la gracia de Dios, y a pesar de un ataque hostil por destruir Israel, hasta la fecha Israel sigue existiendo, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Y ahí, pues, arriba de nadie sabe, pon ni yo.
por favor, ¿sí? Nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, y tres cosas van a aparecer en pantalla eso. Mirad, velad y orad, ¿sí? Entonces, no dice de la día y de la hora nadie sabe, por tanto, descifrad los códigos Da Vinci y no, párale. O sea, no es nadie sabe, por ende, dedícate a saber. No, tu chamba es en pantalla aparece poner atención, creo. Pon atención, no te duermas o acomodes, ora. Mirad mira, pon atención. ¿Te acuerdas donde dice, cuando les digan, mirad aquí el que está Cristo, como, mira, ven, tu atención aquí está Cristo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y es lo que viene, y muchas áreas ya lo están viviendo, que se vende. Ok, ¿quién es Cristo? Nuestro Rey, nuestro Salvador, todo lo que necesitamos. Ok, ¿qué es lo que se va a decir? Aquí está el Cristo, aquí está tu salvación, aquí está todo lo que necesitas. No es Jesús, aquí está. Y es lo que se va a vender. Tú no requieres a Jesús, toma esto, estudia esto, aplica esto, experimenta esto, toma este curso. Aquí está tu salvación, no es Jesús. Aquí está el Cristo, ¿sí? Y el punto aquí literalmente anunciando evidentemente la salvación donde no la hay. Por eso Jesús les advierte, no le crea, no vayan, no se dejen chamaquear, ¿sí? Y el tema aquí dice, ni la hora nadie sabe. Nuestra chamba no es saberla, nuestra chamba es poner atención. ¿A qué? A lo que está pasando. Por eso, por lo menos una vez al mes, agarro computadora y me meto a noticieros de todas las categorías de noticieros para ver qué está pasando, ¿sí? Y porque al final del día es esto. Vean, ahora, yo no tengo una hoja de higuera en mi casa. Y Jesús no dice, vean a la hoja de higuera, porque entonces cada verano nos estaríamos paranoicos, ¿sí? El tema es, así como cuando esto pasa, esto viene, cuando empieza a ver esto, el final está cerca, ¿sí? El final está cerca. Pero dice, mirad, velad, es no te duermas, no te acomodes pues, y orad. Entonces, ¿cuál es mi chamba? Poner atención a lo que está pasando, no acomodarme, sino activarme en lo que tengo que hacer y orar, ¿sí? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Segunda vez que se repite, no sabéis, ¿sí? Versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. Me fascina cómo Jesús atribuye a esto el lugar que es su casa. Esto es de Dios, ¿sí? Y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su ¿qué? Marca eso, por favor. A cada uno su obra. Y pregúntate ahí, ¿cuál es la tuya? Segunda pregunta, ¿la estás haciendo? Porque el rollo es, pero es que aquel hizo, pero es que aquel dejó de hacer. Ah, sí. ¿Y tú? Dice que a cada uno le dejó su obra, ¿sí? Y al portero mandó que velase. Velad pues, velad es estar en tus 5 sentidos. Para graficar esto, velad es el antónimo de estar ebrio. Un sinónimo de velad es sobriedad, que es estar en tus 5 sentidos. Por eso el ebrio no está en sus 5 sentidos. Y por eso es, estate en sus 5 sentidos, velad, ¿sí? Dice pues, velad pues, porque ¿qué? Tercera vez. Creo que cuando Jesús te dice algo 3 veces que es... Y no te encanta que Jesús sabe que va a haber el morboso, el que tiene el morbómetro así, queriendo ver códigos y descifrar y lo que dice para... No sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo, ¿sí? La palabra durmiendo literalmente se traduce acostarse a dormir, ¿sí? Y a lo que vos, ahora, aclaro, no es pecado dormir. Acuérdate, el contexto aquí es no estar ocupándote en lo que tienes que ocuparte. La Biblia habla del descanso. Es más, nos manda a Dios descansar un día, ¿sí? Porque hasta Él mismo descansó. El rollo no es, por eso yo no duermo y tengo insomnio porque es insomnio santo, porque yo, no, cállate, ¿sí? Si no descansas, no sé tú, pero si yo no duermo bien, no soy muy cristiano 2 días después de no dormir bien, ¿sí? El tema aquí es estar acomodado, no haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Entonces, a lo que a ustedes les digo, a vosotros, 2016, gente en Querétaro que está escuchando esto, también les digo, velad, estate alerta, estate vivo. Ok, vamos a terminar con esto. Primero quiero honrarles, soy su fan. Muchos de ustedes todavía tienen cara de atentos. Ya son 5 los que no quiero señalar que están jetones, pero los demás van bien, ¿sí? Porque vamos a concluir esto. Y fue una porción difícil, por eso les quiero honrar esto, ¿sí? Literalmente no tienes idea de la cantidad de horas que pasé clamando a Dios cómo acomodar esto y aterrizarlo de modo que
cualquier persona pudiera decir, ok, entendí el mensaje, ya sé qué es lo que me toca a mí. Entonces, vamos a terminar con esto, con cinco aplicaciones de Marcos 13, un glorioso anuncio y cómo luce eso en nuestra vida, ¿va? Dale. Número 1, tienes que entender, vendrá oposición y serás aborrecido por causa de tu fe en Cristo. Sábete eso. Eso es más, me preocuparía si no hubiera resistencia hoy contra tu vida de alguien, por lo menos diría, unita persona que por ser cristiano ya no te quiere cerca. Bueno, verdaderamente cristiano. Si eres un cristiano chiste y vente hermano, somos iguales, hermano. Ustedes, los verdaderamente regenerados, ¿va? Ok, entonces este es número 1. Número 2, perseverar será más fácil al recordar que es solo un reflejo de cómo Dios nos ha amado. Perseverar ante la tribulación de ser odiado por causa de Jesús será más fácil al recordar que este verbo perseverar o soportar es solamente un reflejo de lo que Dios me ha amado a mí y me ha soportado a mí. ¿Sí? 3, siempre es buena idea hacerle caso a Dios. Cuando Jesús les decía, cuando vean esto, pélense a las montañas, y siempre es una buena idea hacerle caso. Si se trata de un ejército sitiándote o de una instrucción que Dios te dice, si haces esto, viene esto, siempre es una buena idea hacerle caso a Dios. ¿Sí? La pregunta sería, ¿hay algo que Dios te ha dicho que no le has hecho caso? Porque créemelo, los judíos en el 70 le hubieran querido hacer caso a Jesús y pelarse por las montañas. ¿Sí? Siguiente, no te dejes chamaquear, del verbo engañéis. ¿Sí? Por prodigios, milagros o señales. Solo hay un Cristo, los milagros crean asombro, solo Cristo salva. No te dejes engañar, porque repito, no, es que es que milagros y desatamos el espíritu de y sanidades, y mira, y este se levanta. Mira, lo hemos hablado aquí. Hay personas que tienen encuentros espirituales. Mi peligro es que no es el Espíritu Santo necesariamente. Y Satanás también tiene capacidad de hacer cosas. Entonces, no te dejes engañar. Los milagros crean asombro, solo Cristo salva. Dale. Versículo 21 y 22. Entonces dicen, no os creáis, ¿de acuerdo? Siguiente y último en cuanto a lo de esto, ¿eh? Tienes una obra que hacer, ocúpate de ello. Y a cada uno se fue y a cada uno le dejó su obra. Ahora, puedes poner excusas, puedes justificarte. Es que yo ya tendría que, es que yo ya debería ya. Mi tema es, delante del dueño de la casa no hay excusas, porque no es excusa que no sepas a qué hora llega. Él te dijo, yo regreso. Y el que él venga de repente y te agarre mal parado no es excusa. Dios te dijo, estate atento. ¿Sí? Estate atento. ¿Sí? Tienes algo que ocuparte, ocúpate en ello. ¿Sí? Y anuncio glorioso, Cristo viene pronto. Amén. ¿Sí? Y la iglesia dice amén y el Espíritu dice amén. ¿Sí? Entonces, abrazando esto, tengo un anuncio para ti, mi querido esposo o esposa de un cristiano. Si tú eres un esposo o esposa de un cristiano o hijos de cristianos, escúchame esto por favor de una vez por todas. No se puede pedir prestada la fe. No se puede heredar la fe. ¿Sí? El que tú seas, por ejemplo, yo oro por la salvación de Cristian, mi hijo, porque el que él sea hijo de pastor no garantiza absolutamente nada. ¿Sí? Y la Biblia dice que cuando venga Cristo estarán dos acostados, uno será arrebatado y uno será quedado. Y estará en el campo dos y uno será arrebatado y uno será dejado. Mi hermanito, el que tú participes y vengas y cantes y ofrendas porque tu mamá es, o porque tu esposo es, o porque tu esposa es, no te garantiza nada. La salvación es por creer. Y si tú no has creído, te invito a que esta noche puedas escoger a Cristo como Salvador, porque vamos a participar de la cena del Señor. Y créemelo, requiere escoger. Ahora, este no es un tema como de, porque quiero ser muy delicado con esto. No es un tema de, bueno, es que si me dan a escoger entre cielo e infierno, pues prefiero el cielo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Repetir después una oración? Ok, ¿qué repito? No. O sea, eso es un cristianismo para niños. Así como de, mira, si le preguntas a cualquier niño de 5 años, a ver, mijito, ¿quieres irte al cielo con papá y mamá donde está Jesús? ¿O al infierno solo y quemarte por el resto de la eternidad? ¿Qué escoges? Digo, no es como el cielo, papá, el cielo. ¿Qué tengo que hacer? No es una repetición de oración, no es mi conveniencia. Es entender, yo no puedo ir al cielo. Soy pecador, Dios es santo.
Yo requiero un intermediario, alguien que pague mi deuda para poder presentar delante de Dios justificado, perdonado. Y por la fe en el sacrificio, yo puedo tener confianza que cuando venga este día, yo tengo una esperanza, que mi eternidad va a estar con mi Señor. ¿De acuerdo? Entonces Cristo viene. De modo que, como dirían por ahí, vive como si Cristo hubiese muerto ayer, resucitó hoy y regresa mañana. ¿Qué significa esto? Que tu deuda está saldada. Cristo murió ayer. Tus pecados son perdonados. Has creído en ese sacrificio. Tu Señor venció a la muerte y tiene vida eterna para ti. Él resucitó hoy y mañana le veremos y tendremos que dar cuentas. Tenemos que hacer algo. Mañana le veremos, ¿sí? Es como, ¿te acuerdas cuando tenías tarea que hacer o algo que hacer en la casa, que tu mamá te dice, cuando regrese yo espero que los trastes estén limpios? O cuando regrese espero que ya hayas terminado la tarea, ¿sí? Y de repente, en vez de ocuparte de eso, pones el Netflix y ya te haces bien menso, ¿sí? Y cuando oyes la llave entrando en la chapa de tu jefa, eso activa un rollo. Mira, pero parece que tuvieras cohetes ahí impulsándote. Da un paso a tu mamá y tú estás tallándole, hijo. Ese es el sentir de Marcos. Ese es el sentir de Marcos 13. Ese es el sentir de Marcos 13. Cristo viene pronto. ¿Estás ocupándote en lo que yo te digo que te ocuparas? Lo demás no es para ti ahorita, ¿sí? O fue para el pueblo de Dios en el 70. Lo que te toca a ti, lo que me toca a mí, tenemos que ocuparnos de modo de esta conciencia. Cristo viene mañana. Viví para su gloria hoy. Anuncié a otro la esperanza que hay. Huguito, por ejemplo, fuimos a Durango. Muchos saben, gracias por ahora. Estuvimos en Durango el fin de semana predicando en una iglesia allá. Y Huguito dice, de repente se activó este ardor de, hay en Querétaro tanta gente y estamos tan acomodados en una iglesia grande, con facilidades, y en vez de estar invitando a hermanos y amigos que amamos, que no tienen esa esperanza a que conozcan de Jesús, estamos tan cómodos con, yo ya crecí, yo ya toqué va, yo ya tengo vida eterna, yo nada más quiero inflar mi cabeza de información, esperar que Cristo venga para irme con Él. Hijo, el cielo es una fiesta de traje, hijo. Y si tú llegas al cielo sin nadie y sin nada, te vas a ver bien naco, hijo. ¿Sí? Despertémonos de nuestro letargo, ¿sí? Y es lo que más adelante va a decir Pablo: despierta. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿De acuerdo? ¿No te encanta Marcos 3? Vamos a participar de la cena del Señor, ¿sí? Y este tiempo Jesús lo hizo con sus discípulos. Pablo después nos lo recuerda. Lo hacemos justamente en memoria de Jesús hasta que Él venga. Es decir, creo que en el Evangelio de Marcos no hay un mejor momento hasta ahorita en Marcos 13 para poder festejar la cena del Señor. ¿Qué significa esto? Que Jesús en el aposento alto tomó el pan y dijo: tomad, lo partió, después de haber dado gracias dijo: tomad, coman, este es mi cuerpo, que por vosotros es molido, deshecho. Al terminar la cena tomó la copa y dijo: toman, beban, esto simboliza mi sangre, que por vosotros es derramada. Así que toda la vez que coman este pan y vean esta copa, acuérdense de esto hasta que yo vuelva. Si tú no has rendido tu vida a Jesús y no has pedido perdón por tus pecados, si no has creído en el sacrificio de Cristo, es un buen momento para ir tú y Dios a hacerlo y no participar de esto sin saber de lo que estás realmente participando, ¿sí? Gracias, Señor.